¿Listo? Gloria a Dios. Hoy día vamos a compartir un tema muy importante, queridos hermanos. El tema es la fe. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y vamos a hacerlo, hermano, vamos a compartir este tema basado en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Hoy día quiero que juntos veamos qué es lo que Dios verdaderamente espera de nosotros como sus hijos. Amén. Vamos a comenzar. Juan capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Un momentito, retrocede, hijita. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Quiero que noten ese pequeño detalle. Estaban siguiendo al Señor Jesús no porque era el Mesías. Exactamente no. La multitud no venía porque decía, Él es el Mesías enviado, el Mesías que hemos estado esperando los judíos. No, ellos veían las señales que estaba haciendo Jesús en los enfermos e iban detrás de Él. ¿Correcto? Sigamos. 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta la está haciendo el Señor Jesús. Ojo, se la está haciendo a Felipe. Continúa, hermana. Pero miren lo que dice la palabra. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿se acuerda? También era pescador, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Hermanos, se calcula, deben recordar dos cosas importantes. Cuando se hacían los conteos en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, siempre se contaba a los varones. 1. 2. Las mujeres y los niños no eran contados. Por lo tanto, allí podrían haber fácilmente, hermano, algo así como entre 10,000 a 15,000 personas. ¿Está claro? Así que sí, había una multitud enorme. Continúa, hermana. Y tomó Jesús aquellos panes, los elevó, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Cuántos panes eran al principio? ¿Alguien se acuerda? 5. ¿Y cuántos peces? 2. Miren cuánto recogieron. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de pan, o sea, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué tremendo milagro, ¿verdad? Entre 10,000 y 15,000 personas, habían 5 panes, 2 peces, y el Señor solamente dio gracias
y todos comieron y se saciaron. ¿Qué creen que produjo eso en la gente? Fe. Miren lo que pasa. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, comenzaron a ver en Jesús muchas veces como pensamos nosotros, ¿no? Alguien que nos puede abastecer de todo lo que necesitamos. Y hoy en día, ¿cuántos de nosotros miramos así a Dios, verdad? Dios, el protector de nuestros hijos. Dios, aquel que puede restaurar mi matrimonio. Dios, aquel que puede hacer volver a mi hijo del mundo de las drogas. Dios, el que puede levantar mi negocio caído. Y un montón de cosas más, ¿verdad? Miren, sigan. Pero entendiendo Jesús, escuchen, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué interesante hasta acá la lectura. Ahora miren, hermanos, quiero mostrarles una cosa acá. Hasta aquí no lo borres. Quiero mostrarles algo bien interesante. Ese siempre ha sido el problema del ser humano. La mayoría de nosotros, ¿saben qué, queridos hermanos? Miramos a Dios como un abastecedor. En realidad, muchos de nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios porque Él te cuida, Él te protege, Él te prospera, Él te puede dar bendición, seguridad a tus hijos, proteger tu casa. Y hermano, como pastor yo he escuchado muchas barbaridades hasta el día de hoy. Unge con aceite tu carro para que no te lo choquen. Unge con la puerta de tu casa con aceite para que nadie, ningún ladrón toque tu casa. Échale sal alrededor de tu casa para que ningún impío pueda tocar tu casa y hacerte mal. De verdad que a veces, hermano, cuando yo veo esas cosas y veo las escrituras, veo que no hay mucha diferencia. La gente, cuando vio que Jesús había multiplicado los panes, ellos agarraron y sacaron su cuenta. Este es el Mesías que necesitamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Ustedes sabían, y eso, hermanos queridos, que ellos piensan de Jesús, puede ser considerado gran fe, ¿verdad? Como un acto de fe, ¿verdad? Es que están dependiendo de Jesús. Pero ¿sabían ustedes que eso no es lo que espera Dios de nosotros? Por ejemplo, miren, les muestro un detalle bien interesante que no está en este evangelio. Quiero que sepan, hermano, que esta historia de la alimentación de los 5,000 solamente aparece esta historia de la alimentación de los 5,000 aparecen en los 4 evangelios. Ahora miren, quédense ahí nada más. Quiero mostrarles, hermana Adriana, pon por favor Mateo capítulo 14, versículo 16. Miren, acá va a salir. Están en la misma historia. Jesús está en el monte con sus discípulos, ve a la gran multitud y en Juan dice que le dijo, ¿verdad?, a Felipe, ¿de dónde sacaremos pan? ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero Jesús añadió una palabra acerca de esto. Él dijo, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Está hablando de la gran multitud, de la misma multitud. Dadle vosotros de comer. Y este es un detalle bien asombroso. ¿Por qué? Porque aunque Jesús, queridos hermanos, sí tiene el poder para abastecerte de tus necesidades, ¿saben qué? Lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros es que nosotros aprendamos, ¿saben qué, hermanos? A desarrollar la fe, la verdadera fe. ¿Saben para qué? Para que nosotros mismos podamos hacer los milagros.
no solamente el Señor. ¿Me están entendiendo? Jesús siempre, escuchen, a las multitudes que estaban ahí lo estaban siguiendo para obtener de Él. O sea, ellos su oración, ¿cómo era? Y escuchen, a ver si se comparan algunas de oraciones de ustedes. Señor, provéeme mi pan diario. Señor, dame paciencia, no soporto a mis hijos. Señor, dame paciencia, no soporto a mi esposa. Pero también puede ser viceversa, ¿verdad? La mujer le dice, Señor, dame paciencia, no soporto al esposo. ¿Se dan cuenta ese tipo de oraciones? Sin embargo, el Señor Jesús no quiere que vivas toda tu vida dependiendo así de esa manera de Él. Jesús a sus discípulos no les decía que dependan solamente de Jesús, sino les enseñaba, ¿saben qué? A desarrollar el poder por ellos mismos. Por eso es que el Señor Jesús en Mateo, como hemos leído 14, les dice a sus discípulos una frase muy interesante: denles ustedes de comer. ¿Me están entendiendo? Siempre Jesús, vas a encontrar, hermano, en los evangelios, que Jesús constantemente no quería solamente que los discípulos dependieran de Él, querían que ellos se independizaran y utilizaran su propia fe para accionar, para ayudar a los demás. Y quiero que sepan todos ustedes que están acá, que esto es lo que Dios busca hoy en día de nosotros. Dios quiere que tú dejes de ser un niño espiritual, siempre esperando, Señor, por favor, tengo problemas, no soporto a mi esposa, no soporto al esposo, no soporto a los hijos. Y Dios lo que quiere es que aprendas a desarrollar la fe tú mismo, para que las circunstancias, tus circunstancias cambien. ¿Me están entendiendo, hermanos queridos? Nosotros muchas veces le decimos, Señor, no tengo fe, dame fe. Miren, ahorita vamos a seguir la lectura. Vamos, hermana Adriana, escuchen. Juan capítulo 6, verso 16. Continuamos la lectura y se van a dar cuenta de otra cosa muy interesante. Seguimos la lectura. Miren lo que pasó automáticamente después de la alimentación de los 5,000. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Pero ¿saben qué? Allí también falta un pedazo de la historia. Vamos a Mateo 14 nuevamente, hermana, para que se narre la historia completa. Vamos a Mateo 14. Vamos al versículo, hermana Adriana, 27. Los discípulos estaban temblando de miedo porque estaban viendo a Jesús caminar sobre el mar, ¿sí? Y agarra a Jesús y le dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Continúa, hijita. Y miren, este pedacito no está en la historia de Juan, pero es la misma. Le dice Pedro, entonces le respondió Pedro y dijo, escuchen, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, el Señor Jesús le responde y le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Jesús está, miren acá, está viendo una tormenta. Está viendo una tormenta, vientos
fuertísimos, olas que se levantaban, Jesús viniendo caminando sobre las aguas y acá la barca con sus discípulos, ¿sí? Y cuando ven a Jesús se asustan porque dijeron un fantasma. ¿Y qué pasa? Jesús agarra y le dice, soy yo, no temáis. Y mira lo que pasa a continuación. Pedro agarra y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro es muy astuto. Como les estaba contando esta misma historia ayer en mi iglesia, si hubiese sido yo hubiese hecho lo que hoy en día consideramos que es fe. Yo le hubiese dicho, ¿qué Señor, eres tú? Sí, ya Señor, espérate, yo voy a ir a tu encuentro. Yo hubiese hecho eso, mi fe me hubiese llevado a hacer eso. Y me hubiese bajado del arca, de la barca, y hubiese tratado de caminar, ¿y qué hubiese pasado? Me hubiese hundido, pues. Pero Pedro fue más astuto que yo. Pedro agarró, antes de tocar el agua, Pedro muy astuto, un hombre muy inteligente, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Astuto. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que Jesús se alegró de lo que le dijo. Señor, manda que yo vaya a ti. Yo creo que el Señor Jesús se gozó en su corazón. ¿Saben por qué? Porque eso espera de todos nosotros. Dios no espera que tú estés dependiendo solamente de Él todo el tiempo diciéndole, Señor, por favor, que me vaya bien en mi examen. Estás postulando, estás en la universidad y te toca un examen. Y tú oras, Señor, por favor, que salga bien en mi examen, Señor, no quiero desaprobar. Ayúdame, Dios mío. Pero Dios no quiere que desesperadamente tú estés orando así. ¿Saben qué cosa es lo que quiere que haga Dios con tu fe? Escuchen, ¿saben qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que tú apliques tu fe. Yo sé que Dios está conmigo y yo sé que me ha dado inteligencia. Voy a dejar a un lado el celular, voy a dejar a un lado la televisión y me voy a poner a estudiar para el examen. ¿Me están entendiendo lo que les digo? O sea, hermano, lo que Dios está esperando de nosotros, ¿saben qué cosa es? Que pongas tu fe en acción. Lo que Dios está esperando, hermano, de nosotros, ¿saben qué cosa es? Es que dejes solamente de depender de Dios. Hay cosas que tú puedes hacer por ti mismo. Jesús siempre le estaba hablando a sus discípulos en esa dirección. Está la multitud, Él pregunta, ¿qué vamos a hacer con esta multitud? Y ellos le dicen, 200 denarios de pan no va a alcanzar para darle de comer. Y el Señor, ¿qué cosa les dice? Denles ustedes de comer. ¿Qué cosa está diciendo en este momento? Aplica tu fe. Haz lo que tienes que hacer tú. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso es lo que Jesús está constantemente diciéndonos. Pero nosotros, hermanos, parecemos a veces niñitos asustados. Constantemente, Señor, no sé qué hacer, ¿y ahora qué hago? Señor, ayúdame. Dios quiere que dejes de ser un niño y que comiences a tomar, ¿sabe qué? La palabra de Dios en serio y la comiences a aplicar en tu vida. Y Dios quiere que tomes decisiones tú mismo. No que comiences a clamar a Dios cuando conoces la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando Jesús por eso escuchó a Pedro que le dice, Señor, di por favor que yo vaya a ti. Jesús dice, ven. Y Pedro sobre ese ven se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Hermano, qué maravilloso. Pedro caminó sobre el mar. Pero ¿qué cosa sigue diciendo?
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No lo pases. Pero al ver el fuerte viento, hermanos, ¿saben qué? Tuvo miedo, dice. Eso es lo que a nosotros nos mata. Eso es lo que no te deja aplicar la fe. ¿Y saben qué? Eso es lo que nosotros hacemos mal. Tenemos miedo. ¿Y qué tal si les digo a la iglesia, vamos a hacer esto, y todos comienzan a hablar mal y a criticar? Yo tengo que superar todos esos obstáculos. Tengo que hacer lo que es mejor para ustedes. ¿Me están entendiendo? Y por lo tanto, sí pueden haber habladurías. Pero si es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero eso no nos gusta a nosotros. A la mayoría no nos gusta esto. Nosotros, hermanos, venimos de un tipo de mundo en el cual cuando tú haces algo, todo te tienen que aplaudir. Y si no te aplauden, no es de Dios. No es así, queridos hermanos. ¿Quién te ha dicho eso? Por eso es que tú tienes tanto miedo de aplicar tu fe. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo al qué dirán. Tienes miedo a que la gente se comience a burlar. Por ejemplo, cuando un jovencito se enamora de una chica que no es creyente, este jovencito que viene a la iglesia ya aprendió, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene que hacer el joven? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ponerse a orar para decirle, Señor, conviértela? No, pues, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Que Dios les dé esperanza, dice. No, pero aunque ustedes no crean, hermanos, eso es lo que hacen la mayoría. Sabe que están en yugo desigual, sabe que la joven no es creyente, o al revés, sabe la joven que el hombre no es creyente, y sin embargo están orando, Señor, tócale su corazón, que se convierta. La palabra de Dios no dice que tú ores para que se convierta. La palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, punto. Pero prefieres orar pidiendo guía. Mira, ¿qué tal es tu espiritualidad? Pidiendo guía y dirección a Dios. No es el momento para orar, es el momento para obedecer la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Tu fe debería ser puesta en acción en ese momento. Estás en la calle, tú eres varón, estás en la calle y una amiga del pasado, una amiga muy cariñosa, que siempre quiso estar contigo, se te presenta y quiere estar contigo. ¿Qué haces? Te comienzas a persignar, ¿verdad? 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías. No es el momento de orar, ni de rezar, ni de hacer nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú eres un hombre casado. La palabra del Señor dice simplemente no adulterarás. Ya es hora que tienes que aprender, hermano querido, ¿saben qué? A asumir lo que la palabra de Dios ya dijo. Dios no va a torcer sus escrituras por ti. ¿Me están entendiendo lo que les digo? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros, hermano? Que nosotros asumamos las responsabilidades que tenemos. Que nosotros, queridos hermanos, ¿saben qué? Comencemos a tomar decisiones maduras. ¿Me están escuchando? Aprende a tomar decisiones maduras desde el día de hoy. De tal manera, queridos hermanos, que cuando tengan que llegar tiempos más difíciles, miren, pónganse a pensar, si ahorita tú eres soltero y tienes la tentación de estar con una jovencita incrédula, tú te pones a pensar, y acá estás temblando, ¿qué hago? Señor, conviértela.
Tú te pones a pensar qué va a pasar cuando estés casado, tengas un hijo, dos hijos, y una mujer impía se presente para estar contigo, o una hermana que está mal parada en la cosa de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comenzar a sudar de nuevo? ¿Vas a comenzar a pedirle, Señor, guía y dirección? Porque aunque me casé, tengo dos hijos, Señor, ¿sabes qué? Estoy en duda porque tal vez no era mi idónea. ¿Te vas a poner a decirle eso a Dios? Ese momento, queridos hermanos, ya no es para estar pidiendo dirección ni guía. Es momento para estar poniendo en práctica la palabra del Señor. ¿Qué cosa es lo que espera Dios de nuestra fe? Obediencia. Muy bien, hijo, muy bien. Dios lo que está esperando de nosotros, hermanos, ¿saben qué cosa es? Obediencia. Que tú asumas el papel. ¿Saben qué, queridos hermanos? Cuando yo veo esta escena de Jesús, Pedro diciéndole, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven, está la tormenta. Hermano, lo que más me impresiona de Pedro es que Pedro caminó sobre las aguas. No es que lo intentó y se hundió de inmediato, no. Pedro sí caminó sobre las aguas, hermano. Pero ¿sabes qué? Escuchen, pronto regresó a su antigua manera de pensar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Retrocedió, estaba avanzando muy bien. ¡Wow! ¡Qué increíble hubiese sido que él llegara caminando hasta el Señor Jesús! Y que juntos, ¿tú qué crees que le hubiese dicho el Señor Jesús regresando juntos a la barca? Le hubiese dicho, bienaventurado eres, Pedro. Vas a ser un maravilloso líder de los apóstoles. Miren, pero falta un pedacito. Sigue el otro texto, hijo. Miren, Pedro se comienza a hundir porque cambió otra vez su manera de pensar. Ya estaba tomando decisiones maduras. Ya estaba afirmándose sobre el viento, sobre el mar. Se estaba afirmando fuerte. Miren, pero otra vez vuelve a su manera de pensar, mira las olas, mira los vientos y se comienza a hundir. Y mira lo que pasa ahora. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarra y acá es algo bien interesante, escuchen, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro tenía temor de morir ahogado, pero tenía por qué tener temor. Estaba caminando sobre el mar. ¿Quieren que les diga algo interesante que está escrito en griego? Esta palabra, miren, ¿por qué dudaste? ¿Saben qué significa la palabra dudar en griego? Duplicar. Aunque no lo crean, la palabra griega, el significado de la palabra griega es duplicar. O sea, Jesús le está diciendo, ¿por qué te duplicaste? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Duplicar? ¿Entienden el término? ¿Sí? Ahí mi hermana dice que sí. ¿Saben qué estaba queriendo decir? Escuchen, cuando Jesús le dice, ven, ¿ya? Pedro agarra, se baja del agua y comienza a caminar sobre el agua, sobre ese ven. ¿Qué quiere decir? Había desarrollado, escuchen, una manera de pensar espiritual. Ya no está esperando que el maestro simplemente camine sobre el mar. Yo voy a caminar sobre el mar también. ¿Sí? Está con una manera de pensar en fe. ¿Correcto hasta ahí?
¿Por qué dice, por qué duplicaste? Si no, miren, escuchen qué cosa es la duda. La duda es la dúplica. ¿Qué quiere decir? Yo estoy caminando sobre el mar por fe. Ya, esa es una manera de pensar. Pero él duplicó esa manera de pensar pensando de esta manera. Escuchen. ¿Y qué pasa si me hundo? ¿Me están entendiendo? O sea, él tenía una manera, comenzó andando sobre el mar porque tenía una manera de pensar, fe en su maestro. Pero él duplicó esa manera de pensar a una manera de pensar negativa, humana. ¿Y qué tal si me hundo? Entonces puso al lado de la fe un pensamiento negativo. ¿Qué tal si me hundo? Porque las olas son altas, el viento es tempestuoso. ¿Qué tal si me hundo? Duplicó su manera de pensar. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Por qué dudaste, por hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué duplicaste tu manera de pensar? Ya tenías una sola manera de pensar. Ya habías decidido seguir a Cristo. Ya habías decidido ser un hijo ejemplar. Ya habías decidido ser un padre o una madre ejemplar. Lo hiciste porque tú dijiste, no, yo desde ahora, miren, yo desde ahora voy a ser una hija de Dios perfecta para mi Padre Celestial. Yo para mi esposo voy a ser una mujer perfecta. Yo para mi esposa voy a ser un hombre perfecto. Ya lo habías decidido en Cristo, estabas armado, habías tomado la resolución. Así somos, ¿verdad nosotros? ¿Sí o no? No, desde ahora en adelante todo va a cambiar, ¿sí o no? No, ahora yo antes dudaba, ahora voy a ser un hombre, una mujer valiente. Y ya tomaste la decisión, ya tu mente está activada en fe, pero tú duplicas ese pensamiento que tienes, lo duplicas y comienzas a pensar, pero ¿y qué tal si vuelvo a fallar? ¿Qué tal si no soporto la presión? ¿Qué tal si no puedo? Todos se van a burlar de mí. ¿Me están entendiendo? ¿Y sabe qué pasa, hermano, cuando tú haces eso? Lo que les estuve explicando el otro día. Cuando tú tienes fe, fortaleces tu hombre interior, y tu hombre interior, el de Dios, impone, vence. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú dudas? Fortaleces la parte negativa de ti. Comenzaste muy bien, comenzaste a tomar buenas decisiones maduras. No, desde ahora en adelante yo voy a hacer esto en el nombre del Señor, voy a cambiar, voy a ser un mejor hombre, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a ayunar, voy a comenzar a hacer un montón de cambios en mi vida. Pero luego tú duplicas esa manera de pensar por otra, la manera antigua. ¿A cuánto le ha pasado eso? A todos, ¿sí o no? A todos nos ha pasado. ¿Saben cómo es, hermanos queridos? ¿Cómo es que yo pude salir adelante y ya no duplico pensamientos? Ahí es donde entra la confesión de fe. Ahí es donde entra la verdadera fe. Eso es lo que espera Dios. No solamente escuchen, porque te voy a dar este secreto para que ustedes puedan vencer también. Dios no solamente espera que tú te propongas. No, desde hoy día voy a ser un padre ejemplar, una madre ejemplar, un ejemplo, una roca para mis hijos. Dios dice, muy bien, así como Pedro, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti. Y Jesús se puso contento. Qué bueno, quiere mi hijo hacer esto. Ven, le dice. Igualito nosotros somos con Dios.
No, Señor, desde ahora todo va a cambiar en mi casa. Pastor, ¿y cómo hago para mantenerlo? ¿Sabes qué tienes que hacer? Ahí es donde viene el poder de la oración. Cuando a mí, escuchen, lo voy a aplicar a mi vida, a mí se me están duplicando los pensamientos y se me viene el pensamiento pasado, yo agarro y digo, no, Señor, yo ya decidí. ¿Me están escuchando? ¿Qué tienen que decir? Yo ya decidí. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el pensamiento duplicado, escúchenme, siempre va a estar al lado del pensamiento de fe, por si acaso. Siempre va a estar queriendo, ¿sabes qué? Que tú retrocedas y vuelvas a tu antigua manera de vivir. Siempre vas a tener el conflicto. ¿Y cómo lo venzo, pastor? ¿Sabes cómo lo vences? Diciendo, yo ya decidí. Yo estoy en Cristo. Un hombre está siendo tentado en caer en adulterio. Sí, tal vez tienes toda la razón de por qué caer en adulterio. Tu mujer no te hace caso, las relaciones sexuales ha bajado mucho, no es lo mismo y tienes muchos conflictos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo te mantienes tú fiel allí en medio de tanto conflicto? Tú agarras y dices, Señor, no, yo ya decidí, yo ya escogí a una mujer, yo ya escogí a un hombre, me mantengo firme hasta el final. ¿Me están entendiendo? Y eso lo vas renovando tú en tus oraciones todos los días. Allí, cuando tú entras en este mundo del campo espiritual, hermano, ahí es donde la oración tiene un poder ilimitado. ¿Por qué? Porque es en oración que todos los días, esté dudando o no, todos los días yo me presento ante Dios, digo, Señor, yo ya tomé la decisión de seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás jamás. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y cuando soy bombardeado en algún momento del día, en mi mente se me viene un pensamiento duplicado. De que, ¿y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si caigo? Yo agarro y simplemente lo anulo. Puedes anular el pensamiento duplicado negativo. Tienes dominio para eliminarlo. ¿Cómo? Haciendo siempre hincapié, yo ya decidí ser fiel a mi esposa. Yo ya decidí ser fiel a mi esposo. Yo ya decidí venir a la iglesia siempre. Yo ya decidí orar todos los días. Yo ya decidí leer la palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? El pensamiento duplicado va a comenzar a ceder y a perder control sobre tu vida. Y va a comenzar a ceder. La mayoría de hermanos que ha comenzado a orar, por ejemplo, de madrugada, sabe eso. Agarras los primeros días de oración de madrugada, un poco difícil, te daba sueño, te quedabas dormido, pero comenzaron a decir, no, Señor, yo ya decidí que voy a comenzar a orar de madrugada. Ya, ahora anda, diles que dejen de orar. No pueden. ¿Saben por qué? Ya están viviendo por fe totalmente. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Eso es lo que tú tienes que hacer. El otro día, una hermanita estaba hace un mes y medio más o menos, una hermana tenía mucho conflicto con sus hijos, tiene varios hijos, chiquitos. ¿Y qué pasa? Comenzó a buscar a Dios, en Dios fortaleza, para poder criar a sus hijos bien.
y comenzó con fuerza, con ahínco, con empuje. No, ahora sí voy a dirigir bien a mis hijos. Pero también, al igual que Pedro, esta mujer comenzó a ver las olas, los fuertes vientos, y se dio cuenta que otra vez volvía a gritarles a sus hijos, que otra vez volvía a hablarle lisuras, que otra vez volvía a insultarlos. ¿Y saben qué pasó? Dejó de congregarse. ¿Por qué? No se fortalecía en fe. Tú tienes, en cualquier decisión que tú hayas tomado de cambios en tu vida, tú tienes que renovar. ¿Me están escuchando? Tú tienes que renovar tu fe constantemente. ¿Me han entendido? La forma en que tú puedes renovar tu fe es orando. Ora. Pero ora con poder, ora con efectividad, ora queriendo lo que estás pidiendo. Señor, no voy a volver atrás, no voy a retroceder, no voy a seguir, Señor, viendo pornografía, no voy a seguir, Padre Celestial, ofendiendo a mis hijos. He tomado la decisión de cambiar rotundamente hacia mis hijos. Voy a mostrarles qué es ser un buen padre, una buena madre. ¿Me están entendiendo? ¿Te diste cuenta del cambio de oración? Esto es de lo que hace tiempo les vengo hablando a ustedes. Siervo de Dios, escuchen. El punto aquí es que tú debes pasar de este tipo de oración. Escuchen, ¿ah? Señor, ayúdame a ser un buen padre, una buena madre para mis hijos. Debes pasar de eso. Tú debes pasar a, Señor, en el nombre de Jesucristo, voy a ser una buena madre para mis hijos el día de hoy. Los voy a bendecir con mi boca. Los voy a dirigir, y si cometen errores, no los voy a insultar. Los voy a consolar, les voy a enseñar cómo se deben hacer las cosas. Voy a tener paciencia con ellos, como tú tienes paciencia conmigo. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Tienes que pasar de ese tipo de oración, hermano, débil. Tienes que pasar, hermanos queridos, a empuñar la fe con toda tu fuerza. Señor, ayúdame, no puedo, Señor, salir, Señor. ¿Cuántas personas hay ahorita que no pueden salir de las drogas y el alcohol, por ejemplo? ¿Por qué no pueden salir? Porque sus oraciones son débiles. Señor, ayúdame a salir de las drogas, ayúdame a salir del alcohol. Lo que tú tienes que hacer es, hermanos queridos, vuelvo a repetirte, asumir el control. ¿Me están entendiendo? En el nombre de Cristo Jesús, otra vez toma tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, lucha por lo que quieres. Señor, yo quiero ser un joven perfecto para ti. Dios te va a decir amén. Yo también quiero eso. Tener esos pensamientos son muy fáciles. Pero hermano, mantenerlo, hacerlo que se mantenga por años. ¿Cómo se hace? Haciendo lo que te estoy enseñando hoy día. Asume, toma el control y deja de tener temor. Recuerda lo que el apóstol Pablo siempre dice en el consejo que le da a Timoteo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Asume el control de tu vida. Comienza a tomar decisiones maduras. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Comienza a tomar decisiones maduras en tu camino. Deja de seguirte guiando, hermano, ¿sabes qué? De debilidades. Dios de verdad está contigo. ¿Me han entendido? Vamos a ponernos de pie. La fe, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros?
Lo que Dios está esperando, queridos hermanos, ¿saben qué es? Dios nos ama, es un hecho. Dios te ama de verdad, nos ama a todos nosotros. Dios de verdad quiere darte, quiere bendecirte con cosas grandes en tu camino. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios siempre quiere, siempre ha querido, es de que tú comiences a tomar también lo que Él te enseña y lo apliques a tu vida. Si alguno de ustedes recuerda, eso fue lo que hizo con Adán en el huerto de Edén. Le da un mandamiento y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Luego le da su idónea y luego Dios se va. ¿Por qué lo dejó solo? Muchos se preguntan, ¿por qué no le habló de Satanás? No era necesario. Le había dado un mandamiento. Y si tú, hermano, hermana que me estás escuchando, no sabes obedecer un mandamiento, no sabes mantenerlo en tu vida, ¿sabes qué? Vas a fracasar también. Dios no espera que estés pegado a Él como una lapa ahí, pegado a Dios. Sálvame, Señor, cada vez que tienes miedo. Pedro no siempre estuvo así, hermanos. Después de Pentecostés, Pedro fue transformado en otro hombre. Y cuando lo iban a matar, miren, ¿acaso él tuvo temor o miedo? Lo iban a crucificar. Allá, tú eres el seguidor de Cristo, muere igual que tu Señor. ¿Saben qué dijo Pedro con un valor tremendo? No soy digno de morir de la misma posición de mi maestro. Póngame de cabeza, dijo. ¿Qué hombre temeroso, cobarde, miedoso te dice eso? Lo pusieron de cabeza. Pedro murió crucificado de cabeza. El Pedro miedoso, el Pedro que se hundió en las aguas, murió, había muerto. Igual nosotros tenemos que morir. Pero pastor, ¿qué tal si yo digo que voy a cambiar y no lo hago? Y yo te digo, si tú tienes ese temor es porque todavía te estás mirando a ti. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú tengas ese pensamiento, hermano, van a venir luchas. Claro que sí, yo tengo grandes luchas y conflictos. Pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿saben qué? Mi verdadera vida comenzó cuando yo comencé a asumir. Eso es lo que Dios espera de ti. Cuando yo comencé a asumir mi vida, soy responsable de mi vida. ¿Hasta cuándo vas a continuar tú con miedo, con temores? ¿Hasta cuándo vas a seguir tomando malas decisiones? ¿Hasta cuándo no vas a decidir hacer las cosas como se deben hacer? Tal vez tú te sigues disculpando como todos, ¿verdad? Como la mayoría hace. No, pero es que no hay nadie perfecto. Todos cometemos errores. ¿Saben qué? Yo he decidido algo porque eso fue lo que Cristo hizo por mí. Si no existe nadie perfecto, voy a procurar ser el primer perfecto. No porque yo crea que lo pueda hacer, sino porque en Cristo todo es posible. Y si todos yerran, yo voy a procurar ser el hombre que jamás yerre. Vuelvo a repetirles, no porque tengo una super voluntad, porque creo en un Cristo que lo dio todo por mí. ¿Hasta cuándo te vas a dejar vencer por ese pensamiento?
¿Hasta cuándo vas a permitir errores en tu vida, sabiendo que son errores, sabiendo que te estás equivocando, lo sigues haciendo? ¿Por qué? ¿Saben qué es lo que nos define como hombres o como mujeres? Tomar las decisiones correctas, aunque me cueste. Y luego levantarte y decirle: Señor, no voy a continuar cometiendo más errores en mi camino. Tú me hiciste un ser inteligente. No voy a cometer más errores, Señor. ¿Y saben qué? En Cristo Jesús sí es posible. Cierren sus ojos todos. Inclinen sus rostros. Repitan esta oración conmigo. Padre Celestial, tú eres bueno, perfecto en todos tus caminos. Y aunque nosotros te busquemos por conveniencia, o te busquemos, Señor, alegando siempre debilidad, la verdad de todo es que no somos débiles. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Nuestra vida anterior ya fue, Señor. Padre Celestial, perdónanos, porque siempre vivimos justificando nuestros errores. Le echamos la culpa a la otra persona. Esta noche yo me hago responsable de mis errores. ¿Cuántos aquí se hacen responsables de sus errores, hermanos? Levanten la mano todos aquellos que esta noche dicen: Señor, me hago responsable de mis errores. Amén, amén. Todos están levantando la mano. Muy bien. Sigan conmigo. Padre Celestial, soy consciente que he pecado contra ti. Y ¿sabes qué, Señor? Me merezco las consecuencias que han venido sobre mí. Y yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento de no haber sido fuerte. Me arrepiento de no haber sido valiente. De en el momento oportuno decir: no, no voy a pecar contra Dios. No voy a quebrantar su mandamiento. Señor, desde este momento, ten por seguro que después de escuchar tu palabra, mi vida va a cambiar. Porque voy a dejar de echarle la culpa a los demás, que todos pecan, que todos yerran. Y desde ahora en adelante voy a hacerme responsable de mi vida. Eso es lo que tú querías, Señor. Y siempre lo has querido. Que me dé cuenta que soy responsable de mis acciones. Perdóname, Señor, por todas las personas que he dañado. Perdóname, Dios mío, por dañar a mis hijos y nietos. Perdóname, Dios mío, por dar mal ejemplo a la gente que está afuera, que no se convierte aún. Y muchas veces no se convierten por los errores que nos ven cometer a nosotros. Me arrepiento, Señor. ¿Sabes qué, Padre? Sí vale la pena
sacrificar toda mi vida por mi Señor Jesucristo, porque Él lo dio todo por mí. Jamás me falló, jamás me dejó, y por lo tanto yo también jamás lo voy a fallar. Él es lo máximo en mi vida. Y decido desde hoy día, si tengo que andar sobre el mar, andaré y no me hundiré, Señor, porque no voy a duplicar mis pensamientos. Solamente mi mente va a estar en mi Señor Jesucristo, el cual me enseña todas las cosas para mi bien y provecho. Gracias, Padre Celestial. Y te agradezco también por sanar mis enfermedades. Cada vez que escucho tu palabra, toda enfermedad en mi cuerpo pierde poder, sus síntomas disminuyen, los tumores se desintegran, los cánceres dejan de ser, son erradicados de mi cuerpo, porque tu palabra tiene poder para sanar mi enfermedad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, te amo, Dios mío. Te amo como jamás te he amado. En Cristo Jesús, todo es posible. Amén y amén. Levantemos nuestras manitos al cielo y demos 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.